Bienvenidos, bienvenidas a una nueva charla en este ciclo Entrevistas 2023 de Cultura Rock en Agencia Paco Urondo. Vamos a estar conversando esta tarde con Facu Soto. Él es poeta, periodista, escritor, psicólogo, militante por la diversidad y autor de un libro maravilloso como Palo Pandolfo, de la noche a la mañana. Esta entrevista la vas a poder encontrar en todas las plataformas de Agencia Paco Urondo a partir de las 7 de la tarde, Twitter, Facebook, nuestra página web, por supuesto, www.agenciapacurondo.com.ar. Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Facu Soto, una vez más por estar con Agencia Paco Urondo. ¿Cómo andás? Gracias, Marian. Bien, haciendo un montón de cosas, pero bien. Acá acompañado con... Sí, ahí te No sé si veo. bien ahí. Sí, 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 sí. Ahí están. Mirá qué hermosos. Hermosos. Qué Y bueno, bien. y ahí, y un retrato de Palo que te acompaña desde siempre. Bueno, Sí, nada, te vuelvo a convocar, Facu, porque bueno, el 22 de julio se cumplieron ya 2 años de la partida física de Palo. Quería conversar con vos, insisto, sos autor de este libro increíble que salió llamado De la noche a la mañana, es una biografía de Palo editado por Editorial Sudestada. Y bueno, empezaba a desandar porque fuiste muy amigo de Palo, Facu, más allá de un cultor de su música. sí, y creo que eso me posibilitó, ahora que pasó cierto tiempo, por ahí ver las cosas un poquito más a la distancia y poder intelectualizar algunas cuestiones, hacer un libro muy íntimo, ¿no? Creo que vos también me lo dijiste en realidad en algún momento. Que digo, no es mejor ni peor, es así, digamos, ¿no? Quizás de otro autor u otro biógrafo con otra persona puede ser una cosa como, digamos, más basada en su obra, el otro día miraba un video de Los Visitantes, de Papundera, ¿no? Y decía, bueno, también es interesante saber cómo se hizo, en qué lugar, que está bueno, también puede tener su lado negativo, que a veces tantos datos técnicos y nombres y lugares por ahí no aportan mucho. Bueno, este libro no, este libro está hecho muy desde la intimidad, conociéndolo, creo yo, mucho a Palo, y también respetando su impronta, ¿no? Que es lo que él quería mostrar, inclusive en su última etapa, que era muy luminosa, él siempre era un tipo que se hacía cargo de sus raíces, de su historia, de la historia de la Argentina, de la historia mundial, y él no renegaba de su pasado oscuro, le gustaba, quizás ya no hacía una bandera como wow, pero no quería negarlo, quería que eso estuviera en el libro, siempre me lo dijo, ¿no? De la noche a la mañana quiero poner mucha noche. Entonces creo que cumplí con su deseo, digamos, ¿no? En algún punto. Y esta cosa intimista de contar, que por otro lado, Palo era así también, ¿no? Porque con gente que por ahí no conocía mucho, que se le acercaba, le contaba cosas de él, como Charlie también, viste que Charlie dice, lo íntimo, bueno, cuando estoy en el baño, después mi vida es pública, soy un ser público. Así que bueno, pensé eso. ¿Cómo lo conoces a Palo, Facu, y cómo nació la idea de escribir una biografía sobre él? Ujú. Bueno, a Palo, esta foto la saqué yo en el año 87. No Mirá, sé si se ve bien por el ahí sí, reflejo ahí se ve bien. luz. Está firmada por Sí, sí. Palo en algún lugar, no sé si se ve dónde. Ah, acá arriba, yo Palo pone, ¿no? Yo Palo. Sí. Y se Y también se rió ve. Sí. en el break de un ensayo ahí en la casa hoy es la casa de Claudio Fernández, donde ensayaban, en un break de esos ensayos que empezaban a las 2 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche, o algo así, digamos. Tomando cerveza en círculo, ahí charlando un ratito, le mostré las fotos, le di una copia, y le pedí que me la firmara y se cagó de la risa, yo creo que era uno de los primeros autógrafos. Y lo conocí ahí después que acaban de grabar el primer disco y yo era muy chico y entré más por el lado tipo de fan, ¿no? De querer Ujú. saber, de querer conocer. Ahora a la distancia también digo, bueno, me identifico un poco con el chico de Casi Famoso, ¿se llama? La película del cronista de los Rolling Stones. Sí, Casi famoso. Sí, Casi creo que Famoso. sí. Sí, sí, casi famoso, sí. Porque todavía tengo notas ahí ridículas Ujú. de esos ensayos de Don Cornelio que iba cuando estaban gestando los temas de Patria o Muerte, ¿no? Que todavía, aparte Palo Divino, siempre fue así como muy horizontal. Entonces me preguntaba a mí o a cualquiera que estuviera ahí, che, no sé, corramos, ¿te parece que es buen título o se lo cambio? ¿Viste? Después por ahí le Claro, ponía el título que él quería, pero digo, esa cosa claro, de claro.
de compartir, que la tuvo conmigo, con todo el mundo, digo, no conmigo en particular. Y bueno, yo llegaba a casa y anotaba crónicas, boludeces, tipo, los acompañaba a palo al supermercado de la esquina a comprar galletitas, cerealitas y toma cerveza negra, ¿viste? Esas cosas. Claro. Después, con el correr del tiempo, fue una relación un poco más, no tan de fan, digamos. Porque bueno, yo siempre estuve ocupado con la literatura, estudiaba psicología, él me preguntaba de la psicología, se fue generando, y ese lugar que a Palo le gustaba ponerse, que es en ese lugar de horizontalidad, ¿no? Que volviendo un poco a Charlie, sería yo no soy mejor que vos no sos mejor que yo. Claro. Y también pensaba que el público de Palo en general, es gente, él también lo decía, ¿no? Que estaba de una u otra manera relacionada con el arte. Pintaban, escribían o hacían cine, ¿no? Entonces él podía dialogar, aprender, podíamos preguntarle, había toda una cosa muy copada. La idea surgió en el año tipo 2013, por ahí. Le dije que le quería decir algo importante, que nos encontremos en un bar. Él llegó más temprano y lo vi que fue a la farmacia, y yo también, digamos. Nos cagamos de risa, estuvo buenísimo, en El Libertador, la pizzería de Chacarita. Y cuando le conté la propuesta, se erizó, me dice, mirá, se me paran los pelos, qué sé yo. Y se copó, charlábamos mucho, lo grababa, iba a asados en la casa, y yo siempre respetuoso. Digo, esto que me contás es genial, lo tengo que poner en la biografía. Sí, ponelo. Y cosas que después, para mí, digo, no sé, si esto que dice Enrique Sims, que es medio fuerte, ¿viste? Que pareciera que cree en un punto, que ahora es un boludo y no sé qué, que cuando estaba roto era genial y cuando ahora que habla del amor es blando, algo así, digamos. Y Palo siempre muy lúcido, ¿viste? Dice, no habla mal de mí, me sacó bien la ficha. Dice, yo ahora soy y es genial porque es así, déjalo, es lo más jugoso del libro, me dijo, ¿no? Entonces, bueno, lo de Enrique Sims, obviamente lo dejé y qué sé yo. Bueno, después, en algún momento se la mostró a alguien la biografía y le dijo un comentario como que era muy fuerte, que Laura tenía hijos, que no sé qué. Me dijo, bueno, por ahora déjala, haz lo que quieras, si querés publicala, pero no me gustaría que saliera ahora. Bueno, la dejé, me olvidé, o sea, dije, bueno, ya está, otra cosa. Estuvo bueno, tenía como 900 páginas. Claro. Y una de las últimas veces que lo vi, digamos, me dijo, cuando me muera, sacala, que fue algo disparatado que me entró por acá y me salió por acá, y lo resignifiqué después de mucho tiempo, como que yo te dijera, van a venir ovnis a la Argentina, me dice, ok, sí. estamos llamando. Y después ves los ovnis y decís, no, o sea, ¿viste? Y respeté algunas sugerencias que me había dicho en su momento, como, bueno, esto es más de lo mismo. Digo, boludo, esto me lo dijiste vos. No le decía boludo. Le tenía mucho respeto, si bien fuimos amigos, muy amigos. Él en un video dice, mi gran amigo Facu Soto, en la tele, en la radio. Él a veces me decía, faltame el respeto. Pero bueno, yo boludo no lo decía. Y me decía, bueno, le digo, bueno, pero esto me lo contaste vos. Sí, pero fíjate que y lo charlábamos, todo era charlable. Decía, no va, ¿a dónde va esto? ¿A qué conduce? Nada, es una anécdota que no va a ningún lado y esto ya lo dijimos acá, y tenía razón. Claro. Esta lucidez que tiene como músico, como escritor, como poeta, como de poder ver las cosas desde otro lugar, y bueno, respeté esas pequeñas cositas que él me dijo. Ahora, Facu, en esa línea que decías de respetar, porque también, digo, está todo tu rol, que es el, por un lado, fanático, amigo, pero también periodista, ¿no? Digo, en algún momento no te conflictuaste con eso, por ejemplo, más allá de tener el permiso de Palo, ¿no? Digo, algo que vos decías, esto lo pongo, éticamente no estaría bueno, cómo lo redacto, de qué manera le doy cauce. ¿Te pasó en algún momento con alguna parte del libro? No, lo que me pasó fue, porque yo, ya te digo, yo creo que lo conozco mucho a Palo, ¿viste? Claro. Y teníamos una conexión, por ejemplo, en un momento, un día estábamos charlando y yo digo, sobre amor, abre los ojos y me dice, ¿lo puedo tuitear? Sí, claro, le digo, está todo bien. Pongo, Facu, no pongas nada, ya está, es tuyo.
había esa conexión que para otra persona Claro. le tenés que explicar el significado. Sobre amor, no es que estoy hablando sobre el amor, sobre amor, say no more. O sea, Sí, ¿viste? Hay sí. una conexión que la tenía con un montón de gente, ¿no? Pero yo creo que más allá de este comentario que me dijo en algún momento, bueno, sacala cuando me muere, qué sé yo, hasta me eriza escucharme cuando lo digo, la impronta de él, yo creo que cuento lo que él quería también que contara, de alguna manera, ¿no? Que él no tenía esta cuestión de querer ocultar cosas de su pasado oscuro, porque eso le permitió llegar después a esa etapa de luminosidad que todos conocimos en los últimos años, y por ahí lo que se cuenta mucho también en el libro, la parte de la noche, más que de la mañana, la parte de la noche no está en internet, porque en esa época no había celulares, Claro. menos si no había celulares, no había celulares con cámara. Yo, por ejemplo, grabé al principio de Los Visitantes 1 o 2 videitos en algún lugar que lo fui a ver, que eso todavía no lo subí a internet, con una cámara de video grande, bueno, grande, ¿no? Entonces me parece que estaba bueno contar eso, y tuve por ahí un solo feedback medio raro, ¿no? Que lo comparto, de un músico que me dice, che, Facu, esto que contás a lo último de Palo, que no estaba bien, y qué sé yo, te lo podrías haber guardado, porque por ahí como que ensucia la parte de la noche a la mañana, y la mañana queda como empañada. Dije, qué bajón, ¿viste? Y después se lo pude decir también, ¿no? Porque, bueno, no entendiste, jugaste con Palo, no entendiste nada, chabón. O sea, Palo era muy transparente, muy que le gustaba la verdad, y por más que no estuviera bueno, eso yo lo aprendí de él y lo incorporé también, con esto de ser honesto, ¿viste? Totalmente. Soy pelado, y bueno, un bajo, soy pelado, no me voy a poner una peluca, soy pelado. Claro, claro, claro. Entonces, yo me pregunté también, digo, ¿esto qué onda? Y a Pablo le hubiese gustado, hubiese dicho, tenía esa cosa, por más luminoso que hubiese estado en la última década, ponele, siempre tenía esa cosa punk, si querés, de sí, hacelo, no me importa nada, o sea, en algún punto, ¿viste? Por ejemplo, una vez fuimos a comer a un lugar en Palermo, y estábamos en un lugar tipo afuera, con un techito, no sé qué, donde se podía fumar tabaco, ¿no? Y dice, yo saco un porro y lo prendo, ¿no? Y no sé, le digo, qué sé yo, preguntémosle al mozo. No, siempre tenía esa cosa como, Claro, tiene claro. razón, o sea, ¿quién se va a escandalizar por un fucking porro? ¿Entendés? O sea, en Nueva York, hace muchos años que es de consumo libre, en los supermercados venden las bolsitas, dice el tabaco hace mal, no sé qué, y vos podés, en las plazas, ¿no? En Washington Square, están los policías ahí y están los frascos con las distintas cepas, o sea, una cosa es legalizar la cocaína, otra cosa es la marihuana. Totalmente. Siempre aportó por la libertad, siempre tuvo una cosa ¿viste? Es verdad, bueno, hacelo, ¿viste? Entonces digo, qué sé yo, volvemos a Charlie. Yo creo que, por ejemplo, Charlie Queer, bueno, él me lo dijo, ¿no? El otro libro mío, no me voy a ir, Sí, pero sí. él, cuando yo lo estaba haciendo, tenía un intermediario que me decía, sí, está contento, le gusta, yo no lo podía creer, no lo terminaba de creer hasta que me lo dijo. Charlie le mostraba el libro a todo el mundo, Charlie Queer le encantaba, pero prejuicio está de la gente del entorno. Uy, no, a ver si un músico que tocó con él también me decía, no, yo te puedo hablar dos. Sí. Te puedo hablar de Charlie lo que quieras, pero esto de Charlie Queer no, porque él se puede ofender. Cuando él dijo en la televisión, cuando dijo en la revista Rock and Pop, soy bisexual, digo, más por un gesto político que por otra cosa, pero él está abriendo camino y los demás tienen miedo, los demás tienen miedo, él no tiene miedo. Tal cual, No tal tenía cual. miedo. Palo no tenía miedo, Tal cual. ¿entendés? Sí, Entonces, sí. me parece que, sinceramente, digo, yo creo que Palo estaría orgulloso del libro, le gustaría, y creo que es un retrato muy íntimo en algún punto, ¿no? Sí. Hablando de los miedos, te tomo esa palabra que dijiste recién. Te pregunto por tus miedos y te lo pregunto por qué, Facu, porque lo conoces a fines de los 80, estás, digamos, en la cocina de Patria o Muerte, ese libro, ese disco tan oscuro, tan denso, tan salvaje. Tú en la La lectura grabación, de, fuerte. claro, la lectura de Bukowski también sobrevolando por allí.
¿Cómo hiciste para sobrevivir vos? Porque digo, y no, que no te lleve puesto toda esa atmósfera que vivían también los chicos de Don Cornelio, esa época tan oscura de vuelta, tan densa, tan salvaje de la banda, ¿no? Bueno, mira, tuve como distintas etapas, ¿no? Al principio era muy chiquito, cuando lo conocí tenía 15 años, yo, 16 años, ¿no? Entonces había situaciones que me daban un poco como de miedo y había momentos que yo estaba, compartía y había momentos que me iba, ¿no? Porque era muy fuerte. Iba al colegio secundario, ¿no? Claro. Un día Claudio, después de una grabación, me llevó en el auto, el baterista, hasta el colegio. Yo entrando al colegio como muy infantil, muy bizarro, no sé qué sé yo. ¿No? Después de tanto rock and roll, ir a un lugar muy careta, como es una escuela que te alecciona, ¿no? Después tuve una etapa que exploré, muy Bukowski, ya que lo nombraste, o William Burroughs, que exploré con un montón de drogas y que para escribir mi primer libro, El Hilo, que está dedicado a Palo y que Palo en una noche asado lo leyó casi todo. Estuvo genial. Bueno, me encerré en un departamento que yo tenía en Almagro. No salí durante una semana, lo escribí en una semana, totalmente elevado, como diría Palo. Uh-huh. Sí, Y me sí. encantaba y también, de alguna manera, él me permitió o me contagié de él esto también de no tener vergüenza, ¿viste? Decir, bueno, y hasta hacer un poco de alegoría a algunas cuestiones en algún momento de la vida, ¿no? Como, bueno, Uh-huh. él dijo que ese libro era muy alucinógeno, pero bueno, después tuve otra etapa en que como que yo estaba más tranquilo, él no tanto y no nos veíamos tanto. Fueron como etapas, ¿no? Uh-huh. Claro. En un momento, por ejemplo, cuando terminó Don Cornelio, empezaron los visitantes, que a mí me encanta esa etapa, los tres trío, Sí. tipo sí, vestidos Los- de negro, Palo ahí cantando, muy fuerte. En la luna esos shows eran increíbles. Bueno, y ahí en Babilonia, Palo sale del camarín, no sé dónde, se siente y me mira, y me miraba fijo y movía la mandíbula y yo lo miraba, y él esperaba que yo, parece una anécdota de Charlie, otra vez Charlie. Charlie y Juan se cuentan algo muy parecido, que se miraban y no se movían. Bueno, estábamos en estados diferentes, Claro. ¿no? Y él esperaba que yo me acercara a saludar, yo no me acercaba y él no se acercaba y fue toda una situación. Yo estaba ahí medio como, estaba muy eléctrico Pablo ese día puntual, ¿viste? Y después hubo otras etapas, digamos, ya cuando él se hizo solista, todo eso, que era una conexión, que el tipo era súper dulce y conectábamos desde otro lugar, digamos. Yo creo, Uh-huh. él una vez me dijo, ¿no? Si hubiésemos estado mucho más juntos en etapas donde era positivo y positivo, los polos no se hubiesen compensado, y si no podríamos estar, me lo dijo acá en la puerta de casa, un día que me trajo de su casa, charlando en el auto. Nos quedamos hablando en la puerta, no quiso entrar y se quedó ahí, nos quedamos hablando como una hora o más, y me decía eso, creo que podemos estar hoy acá hablando y conectando, porque en la etapa que yo estaba como más elevado, vos de alguna manera te alejaste y no Claro. estaba, porque yo en esa etapa ya no estaba elevado, porque si no, hubiese sido como bastante terrible, digamos, ¿no? No Y, hubiésemos sobrevivido, digamos. claro, claro, claro. Y en esa línea, Facu, ¿qué recordás del tránsito, del paso, ¿no? Justamente de Cornelio a visitante, más allá de que, como decíamos al comienzo, lo decías vos recién, al principio era un trío, los Stooges eran, mira, ver ¿no? a los visitantes que era Te volaba la cabeza. ¿Cómo fue para él? ¿Cómo lo transitó? ¿Cuál fue la búsqueda de Palo una vez que salió de Don Cornelio y inició la aventura a visitantes? Bueno, al principio los visitantes se solapaban, ¿viste? Como que convivieron las dos bandas en un tiempo. A él le gustaba mucho eso. Ya lo había hecho con Sergio Madurga, ¿no? o Julio Madurga, siempre me confundo. Eh, Julio Madurga, esa banda alternativa que tenía de punk, donde él tocaba el bajo, no cantaba, entonces ese lugar de segundo, de dejarle el liderazgo y las miradas a otro, le gustaba, porque podía ser como más libre en algún sentido, al no exponerse tanto. Con los visitantes al principio él quería divertirse y quería hacer una cosa como más ecléctica, que de hecho la hizo y quedó reflejada en el primer disco, ¿no? De pasar a distintos estilos, que eso era como bastante criticado por fans,
de Palo, de Don Cornelio, ¿no? Le pedíamos que fuese como más parejo. Y en esa transición, en el medio, fue esta etapa de trío, power trío, post-punk, bien Pixies y Sony Youth, que se vestían de negro, qué sé yo. Digamos, que tiene que ver con los demos, Mecánica Ciudad y esos temas, antes de grabar el primer disco, ¿no? Y eran, yo lo veía eso desde ese momento también, como digo, esto hay que escribirlo como muy pictórico, ¿no? Muy de laburante, al margen que Pablo en esa época trabajaba en una fábrica porque tocaban en muchos lugares los fines de semana, básicamente por diversión y por una cuestión económica y porque le gustaba. Y en lugares donde iba poca gente y viajaba, tocaban mucho en Temperley, no sé, San Miguel, en lugares donde iba poca gente, ¿no? Y eran muy explosivos, era como, digamos, ahí te hablo con mi visión casi como fan o como persona que estaba abajo del escenario, era dejar todo ahí. Bueno, Pablo lo decía. Era, vamos a tocar algún día, que antes de tocar que lo vi, vamos a tocar a morir, a morir, a morir. ¿Viste? Y bueno, la muerte la tenía muy presente en esa época. Claro. De hecho, hay entrevistas, por ejemplo, creo que en YouTube está cuando tocaban Rock de Acá, con Ezequiel Ábalos, y hay otras, pero no está en la parte en que hablan. En el QR del libro están, donde yo las grababa, me avisaban que estaban, y grababa todo, y permanentemente haciendo alusión a la muerte. Había como una cosa romántica, de fascinación, una cosa, bueno, muy, muy romántica, muy dark. Claro, tal cual, tal cual. Muy dark, muy Y gótica. esto se veía en el escenario. Y había una cosa así medio como eléctrica y paralizante, que en el disco, en el primer disco Los Visitantes, que me encanta, queda reflejado en algunos momentos. No es el disco parejo y eléctrico. Ya estaba otra vez Daniel Gorostegui en los teclados, tenían invitados con otros instrumentos, ¿no? Estaba como más amigable la cosa, si querés. Y con respecto a esto, ¿no? A la visibilidad, porque también, digo, mientras te escuchaba, pensaba en ese palo que siempre pareció coquetear con el mainstream, pero siempre con otro pie en el under, ¿no? Como que de alguna manera necesitaba abrevar siempre del under, siempre de lo subterráneo, pero por otro lado también la necesidad de trascender, porque obviamente ningún artista, creo yo, hace una canción para que nadie la escuche. Y creo que Palo también lo que se esperaba siempre en el buen sentido era por ser escuchado porque tenía cosas para decir. ¿Cómo te acordás de esa parte? ¿Qué recordás de ese momento, de cuando Palo tenía que empezar a verse entre esas dos elecciones, por decirlo así, que es el under y el mainstream para un artista, ¿no? Mirá, ¿ves esta obra que tengo acá, el Yin y el Yang? Sí, sí. Un día le pedí que me hiciera un dibujito, le digo. Y Mirá, apareció a la semana, me trajo esto. Es el Yin y el Yang. una gran respuesta. ¿Lo Una mostramos de gran vuelta? respuesta también, ¿no? No, no Ah, digo una gran respuesta a un poco a lo que te estaba preguntando, ¿no? Y a lo que. claro, yo creo que él tenía mucho esta cosa de contradicción, que Daniel Molina una vez me dio una lección, lo estaba entrevistando para el Soy de Página 12, me dice, todo el mundo critica las contradicciones, y son geniales, dice, porque uno aprende de las contradicciones. Y imagínate si yo pensara y diría lo mismo de hace 10 años. No cambié nada, no evolucionó nada, ¿no? Me quedé pensando y digo, sí, claro, tienen razón, está bueno que en un momento pienses algo y después vivís, lees, escribís, mirás películas, conectás con tu gato, y que eso que pensabas antes lo pienses, lo signifiques de otra manera. Me parece que está buenísimo. Y Pablo yo creo que tiene una cosa muy ambigua con esto, porque por un lado sí, es verdad. Quería, por ejemplo, en un momento en un festival, estaban organizando Under, con Juana la Loca, Babasónicos, cuando eran. La movida sónica esa de los brujos, ¿no? El otro yo, claro. Y estaban juntando todos estos grupos firmas para conseguir, no sé, como obras o no sé. O sea, querían esa cosa. Pero yo creo que Palo se sentía muy cómodo en lugares pequeños, tocando en la luna con los locales, por ejemplo, que tenía una lista de temas, pero la había armado hace 5 minutos, la respetaba o no.
un día empezó a cantar las primeras canciones que él había compuesto, Una a la luna, Sapo, Sapo, cuando... Bueno, que podía recitar poemas, que podía hacer un locro, que podía repartir máscaras, andábamos todos con máscaras y era un carnaval poético, con la entrada te daban un choripán, o sea, toda esa cosa como performática, lúdica, y él sentirse muy libre en el escenario y hacer lo que le viniera en ganas en el momento, experimentar. Yo creo que le gustaba eso. Y esto digamos, si presentas un disco en obras, no sé si puedes hacer eso. Claro. Sí, lo podés hacer, pero digamos, la gente se va porque quiere que toques el tema igual que como suena en la radio, las críticas son un desastre. Después, no sé. Y a él le gustaban, me parece, estas dos cosas. Y bueno, los verbonautas, Facundo, ¿no? La etapa de verbonautas, ¿no? Totalmente. Las lecturas de poesía, digo, también muy, Claro. muy de palo, ¿no? Y después, cuando ya entra en su mundo solista, también digo, preguntarte, porque si hay alguno también que rescata y se recuerda siempre de palo es, también por otro lado, en ese salvajismo del comienzo, pero también un costado hipersensible, ¿no? Sí, de hipersensibilidad. Me acuerdo, por ejemplo, el primer disco que yo recibo de él, digamos, solista es A través de los sueños, ¿no? Y ya una etapa absolutamente blanca, diáfana, él también, su rostro claro, ¿no? Digo, como saliendo de esa oscuridad hacia la luz. ¿Cómo recordás también esos primeros pasos, siendo el amigo, siendo de vuelta fan, porque lo sos, estudioso de su obra, de esa etapa, esa primera etapa, sus primeros pasos de palo, ya sin banda, ya siendo él, enfrentando ya al público, ¿no? Bueno, la recuerdo con mucha ambigüedad. Ahí iba bastante seguido a su casa, la de Intendente Nieco, en Paso del Rey. Siempre me explicaba cómo viajar, ya sabía cómo viajar con el trencito, el remis, que había 2 autos. Y estaba por un lado él muy contento, muy luminoso, esto que decía que quería ser como Atahualpa Yupanqui con su guitarra que lo acompañaba, que era su mujer que la abrazaba y la luz y no sé qué. Pero a la vez fue muy dura esa etapa porque era empezar de nuevo, era terminar un show y él cargar los equipos solo. Solo, no tenía plomos, no tenía nada. A sus shows iba poca gente, a uno por ahí explotaba y al otro iba muy poca gente. Los discos se vendían de mano en mano, se vendían en los shows, se vendían. Y bueno, fue una etapa que él la disfrutó y le gustó porque empezaba todo un camino nuevo, pero a la vez, él me acuerdo que decía, soy como el ave fénix, resucito, estaba como recreando, reinventando, pero el contexto, siempre también con un contexto político y socioeconómico que nos lo ayudó. Y él solía decir algo muy interesante que está en el libro, que él en algún punto se convenció y dice, no quiero pelear más ni luchar más contra esto, soy un artista de culto. La gente, los periodistas, tenía mucha prensa, me consideraba un artista de culto, como que me disfruta, él no lo decía así, me disfruta porque era muy, trabajaba mucho su ego para disminuirlo, achicarlo y ser un ser de luz, ¿no? Que está buenísimo eso. Entonces, digamos, quería conectar y no luchar contra esto, de que, bueno, aceptar las cosas como se le iban dando. Y se iban dando que disfrutaba mucha gente, pero no a nivel popular o a nivel masivo. Digamos, en un momento dice, bueno, yo me estoy convenciendo que nunca voy a vender muchos discos. Bueno, es así, ¿viste? Y yo no sé cómo será ahora. Sé que Ciervo, que es un disco alucinante, este disco póstumo, tiene muchísimas vistas, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera sigue siendo así, como un artista de culto, que no llega. Digo, también tiene un montón de capas de profundidad en sus sonidos, en su música. Es muy buen músico, la otra vez hablaba con mi amiga ahora, y ex profesora de canto de palos, Sandra Antini, también amiga de él. Y yo le preguntaba, digo, bueno, como cantante no me queda la más mínima duda que es alucinante. De hecho, cantó un aria de Schubert, creo. No, no me acuerdo de quién, que era uno de sus sueños en alemán. Bueno, o sea, digo, también tenía una cosa que yo diría, no sé si
¿cómo se llama cuando los músicos son muy prodigios, muy técnicos?